Hola amigos, bienvenidos a este tutorial de cómo dibujar tus personajes sobre escenarios o fondos para tus ilustraciones, cómics o mangas. Vamos a comenzar con algunos conceptos básicos, como la línea horizonte es lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Y para eso vamos a hacer aquí algunos ejemplos, trazando una línea horizontal. Aquí. Esto que está aquí se llama línea horizonte y es la representación de la altura de los ojos de la persona que tomó la foto. En este caso, aquí probablemente pudo haber habido un niño por poner, arriba de una piedra, por poner algún ejemplo, y la cámara estaba a esta altura, o puede ser algún adulto parado sobre la orilla del mar tomando la foto a esta altura. Lo importante es que la foto fue tomada, o la vista de la persona estaba a esta altura del horizonte sobre la foto. En el segundo ejemplo, la línea horizonte está más abajo. A lo mejor esta persona se pudo haber hincado, pero tomó de igual manera la foto sobre esta altura. Aquí está la rodilla y aquí está la cámara. De igual manera en este tercero tenemos la línea horizonte por aquí más o menos, aunque no se alcanza a ver por los edificios, sigue estando presente, mas no se llega a apreciar. Más adelante te voy a explicar cómo determinar la altura en este tipo de casos donde no se alcanza a ver. Pero primero debes de tener en cuenta que la línea de horizonte puede estar a cualquier altura sobre algún dibujo, pero lo importante es que entiendas que representa la altura de los ojos de donde fue tomada o donde fue dibujada esa foto o ilustración. En el siguiente ejemplo tenemos que entender qué son los puntos de fuga, y para eso voy a trabajar aquí también igual mi línea horizonte. Aquí puedo ver que está a esta altura, que se podría ser también como explicada como la diferencia o la separación entre la tierra y el cielo en la mayoría de los casos, pero tomando en cuenta que a esa altura se tomó la foto, ¿va? Ahora tengo aquí dos imágenes. A la mano izquierda tengo esta de las vías del tren, que son líneas paralelas, y de igual manera el pasto se podría decir que viene paralelo a las vías, aunque tenga aquí algunos detalles que se salen, pero sigue la misma dirección que las líneas. Aquí lo importante es que la perspectiva, entender que la perspectiva afecta la manera en la que percibimos las cosas, y nosotros sabemos que estas líneas son paralelas, pero podemos ver cómo se van alejando hacia el horizonte hasta converger en este punto que voy a colocar aquí. Esto se llama punto de fuga, ¿sí? Todas las líneas paralelas que yo voy a trazar van a converger a este punto de fuga. Si yo lanzo este aquí, acá, aquí, y esto es por regla, todo lo que esté paralelo a estas líneas. Para este ejemplo, pues bueno, esta imagen es muy práctica para explicarlo. Y aquí está. Más adelante vamos a ver 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga, pero para entender los fundamentos de qué tamaño dibujar los personajes, con esto es suficiente para entender cómo funciona. Ahora, las líneas también pueden ser lanzadas hacia arriba. Por ejemplo, tengo este árbol que está aquí, lo puedo lanzar al punto de fuga, y aquí es donde toca la tierra, donde toca la base del árbol, lo lanzo al punto de fuga, y aquí puedo sacar la altura de mi árbol. Y si hubiera más árboles sobre esta misma línea a la distancia, serían de esta altura, todos los árboles. Y de esta manera me puedo asegurar que se van a ver correctamente. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo, cómo colocar los personajes y que se vean correctamente sobre la línea horizonte. Tenemos aquí 3 ejemplos a la izquierda: línea horizonte abajo, en medio y arriba. Aquí podemos tener el ejemplo que la persona, aquí hay alguna cámara y está tomando a esta altura. Él a lo mejor está aquí hincado tomando la foto. En el segundo, la persona está parada y aquí tiene su cámara a esta altura. Y en la tercera, a lo mejor hay alguna piedra o algo, igual el ejemplo del niño,
y tiene su cámara aquí. ¿Sí? Lo importante es cómo voy a colocar estos personajes, y para esto voy a tomar como ejemplo este de aquí, que es de una altura mediana. Lo voy a colorear aquí en rojo para que lo puedan visualizar. ¿Y cómo voy a saber cómo colocarlo? Bueno, aquí es importante determinar primero todos estos personajes están sobre la misma altura del piso. ¿Sí? Es un piso plano como aquí, y en este caso podemos ver que podemos determinar a qué altura queremos que esté el personaje, a lo mejor hincado. Nuestra cámara podría estar aquí, podría estar acá o podría estar acá. En este primer caso, como está muy abajo, me voy a imaginar que aquí hay alguien hincado y la línea de horizonte está por aquí. Entonces lo importante es ver dónde está intersectando la línea de horizonte en estos personajes. En el rojo es en la rodilla. Entonces, cuando yo dibuje un personaje, sus rodillas deben de intersectar la línea de horizonte, y más o menos vamos a calcular. Aquí está parado. Y bueno, esto es para ejemplificar. Ahí está. Así es como se vería este personaje aquí. Ahora, si lo quiero más lejos o más cerca, bueno, más cerca de la imagen, las rodillas también intersectan aquí. Y yo continúo dibujando hacia acá arriba mi personaje. Lo importante es entender que siempre, al menos este personaje de aquí, o un personaje que tenga la misma altura que él, siempre las rodillas van a estar a esta altura. ¿Sí? Si quiero dibujar otro, por ejemplo, este chaparrito, la cabeza estaría por aquí. Bueno, la barbilla más bien estaría por aquí. Y mi personaje aquí estaría. Y aquí no importa, lo importante es primero definir el tamaño, la escala. O sea, no importa de qué tamaño dibuje yo la cabeza, en el caso del personaje, o las rodillas. Si yo parto siempre de este principio, por ejemplo, voy a hacerlo más pequeño. Y así se vería otro personaje igual que este, de otra altura. Ahora aquí tengo que está a la mitad, a lo mejor mi línea de horizonte atravesaría aquí. Este mismo personaje que ya dibujé acá, en lugar de las rodillas va a intersectar en los hombros. Comienzo a dibujar hacia abajo. Y así es como se vería mi personaje. Igual, altura de los hombros, y comienzo a bajar. Esto lo estoy haciendo muy a ojo. Hay otras maneras con el punto de fuga para sacar la altura exacta. Lo voy a explicar más adelante en otro tutorial, pero el principio es el mismo. Ahora, no todos los personajes van a tocar la línea de horizonte. Por ejemplo, aquí este personaje, el chaparrito, no la está tocando. Lo que puedo hacer es medir, por ejemplo aquí, más o menos con dos elipses del mismo tamaño. O sea, este personaje, la altura de este personaje, dos veces toca la altura del horizonte. Entonces yo podría dibujar una elipse, dos elipses, borro la anterior, y así es como se vería este personaje aquí dibujado a la altura. Igual puedo hacer, si está más cerquita, una elipse grande, otra más grande del mismo tamaño, borro, y este sería la altura de mi personaje chibi, que estaría aquí parado. Y de esta manera puedo ir yo integrando cada vez más los personajes. Ahora puedo tomar ya algún otro. Este otro es a la mitad del pecho, y pues bueno, él es un personaje más alto. Está aquí el pecho, y lo primero que debemos de hacer es intersectar para poder definir.
Y de esta manera, pues bueno, lo mismo. Acá a lo mejor esta persona está acá arriba y está tomando la foto desde acá. Y todos nuestros personajes, pues a lo mejor aquí, por ejemplo, veo que hay el tamaño de su cabeza, la puedo duplicar. Y este personaje estaría a partir de aquí, su cuello, y ya empezaría a dibujar lo demás. Entonces, es importante tener estos conceptos, pero creo que con estos 3 ejemplos se entiende más la idea. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, y es sobre, por ejemplo, cuando ya tenemos una imagen de algún cómic, fotografía, etcétera, podemos determinar cómo encontrar la línea de horizonte si no se ve. Para esto tomamos el mismo principio de las líneas paralelas que les comentaba en las líneas del tren, y nosotros sabemos que esta imagen vista desde arriba, vamos a ver aquí, esta imagen vista desde arriba, pues tienen sus edificios, que son los de la izquierda, de la derecha, y esto de aquí es el corredor, estos son los mosaicos, y aquí está la gente caminando por aquí. Para esto tenemos aquí, la persona está tomando la foto de aquí para acá, pero sabemos que estas líneas son paralelas. Entonces lo que podemos hacer es buscar algún fragmento donde haya alguna línea recta. Por ejemplo, aquí arriba voy a trazar una línea así más fácil para indicarlo, y la voy a empatar con la esquina. Un poquito más, un poquito más, y ahí está. Esa es una. No importa aunque se pase, nada más quiero que siga el mismo ángulo. Y ahora lo voy a hacer con esto aquí abajo, o puede ser con estas de aquí, que continúan igual, están alineadas. Es bien importante que estén alineadas para poder hacer esto. Y ahora vemos que se intersectan las líneas, y donde está la intersección, ahí está la línea de horizonte. Vamos a representarla con otro color, y más delgado también. Aquí está la línea de horizonte. Entonces todos los edificios que yo dibuje más adelante, o que tenga en la imagen, todos los que estén paralelos con estas líneas van a llegar aquí. Ahora sí, ya que tengo bien definida la línea de horizonte y mi punto de fuga, que es el punto de fuga que está aquí en la intersección, yo puedo asegurar que si trazo una línea de aquí, de este punto aquí, va a coincidir. Ahí está. Ahora vamos a hacer otro de acá arriba, por ejemplo de aquí, aquí, y va a coincidir. Y de esta manera, todas las que estén paralelas van a llegar a este punto. Esto es un solo punto de fuga. Pero lo importante de este ejercicio es entender que ya tenemos la línea de horizonte aquí, y podemos comenzar a dibujar más personas. Vamos a hacer esto más claro. Ya tenemos aquí nuestra línea horizonte, y el mismo ejercicio de la cabeza. Por ejemplo, este personaje, su cabeza intersecta la línea de horizonte, baja. Si yo quisiera dibujar otro de la misma altura, simplemente dibujo una cabeza del tamaño que yo quiera. Es lo primero que hay que entender. Puede ser otra así, otra más pequeña, otra más grande, y a partir de aquí ya comenzamos a dibujar todos nuestros personajes, y ya se van a ver colocados correctamente. Ahora es muy importante nada más que sí mantengamos la proporción. Por ejemplo, que este personaje mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabezas, que es como el aproximado entre 7 y 8 cabezas para una persona adulta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tendría otro personaje, uno aquí muy cerca, mucho más cerca,
Bueno, aquí ya no se alcanzaría a ver el cuerpo, pero de esta manera yo puedo ir dándole vida a todas mis ilustraciones de manera natural. En los siguientes videos, si te gustó este video, dale like y suscribir porque voy a explicar cómo colocar edificios para que se vean ya en perspectiva a un solo punto de fuga. Y más adelante vamos a ver también 2 puntos de fuga y 3 puntos de fuga para poder hacer ilustraciones más elaboradas y sobre todo que se vean correctamente. Con este método te aseguro que vas a poder dibujar mucho más creíble tus personajes sobre fondos y pues claro, ir mejorando poco a poco. Espero que te haya gustado este dibujo. Déjame aquí abajo en los comentarios qué te gustaría ver más adelante, qué te gustó y qué no te gustó del video, claro, para saber en qué poder mejorar. Y pues nos vemos en el próximo dibujo. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower.